clase. ¿Qué recuerdan que hemos visto en la última clase? ¿Me podrán confirmar qué recuerdan de lo visto en la última clase, por favor? Oferta y demanda. Muy bien. La oferta y la demanda, ¿no? ¿Cómo se definen los precios en el mercado? Con la ley de la oferta y la demanda. Muy amable ahí, nuestra compañera Valeria, gracias por responder. Sí, voy tomando nota de quienes van participando. Gracias, Valeria. Muy bien, entonces esta semana 8 vamos a iniciar con un tema súper importante, ¿no? Que cuando yo les preguntaba en la semana uno cuáles eran los dos males endémicos que obviamente aqueja y daña a nuestro país, ¿cuáles son? ¿Recuerdan? Los dos males endémicos. Uno de ellos era la corrupción y el otro, ¿cuál es? A ver, tengo 40 alumnos conectados. ¿Quién recuerda? Además de la corrupción, ¿cuál es el otro mal endémico? Mencionábamos, muy bien, ahí Dylan Rodríguez nos indica la informalidad. Correcto, Dylan, la informalidad. Que justamente es el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Vamos a profundizar sobre ese tema el día de hoy. Entonces, ahí iniciamos, ¿no? Con la conceptualización de lo que es la economía informal, ¿no? Por mucho tiempo se pensó que la expansión del sector moderno de la economía sería capaz de absorber a la creciente cantidad de trabajadores que cada año ingresaban al mercado laboral. Sin embargo, ello no ocurrió. Por el contrario, se generó el espacio para el surgimiento de la economía informal, ¿no? O también conocida como subterránea o invisible. La informalidad puede entenderse como un proceso de exclusión de una parte importante de la fuerza laboral respecto a los empleos de mayor productividad y con mayor inversión por trabajador que ofrece el sector moderno. Esta situación empuja a los trabajadores a crear por cuenta propia ocupaciones y negocios, aunque carezcan del capital inicial suficiente o de tecnologías apropiadas para desarrollarlos de manera eficiente. Entonces, ¿cómo definimos a la economía informal? Como, tal como muestra ahí la diapositiva, como un conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades productivas cumplen con las regulaciones previstas por el Estado, que pueden ser, por ejemplo, inscripción en registros públicos, licencia de funcionamiento, pago de impuestos para el ejercicio de sus actividades. Para distinguir la economía ilegal, esta última tiene fines ilícitos. En cambio, la economía informal tiene fines lícitos, pero utiliza medios ilícitos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí, como muestra la gráfica en la diapositiva, tenemos que tener claridad en que la informalidad es diferente a ilegalidad. En la informalidad los fines son lícitos, pero los medios son ilícitos. En la ilegalidad ambos temas son ilícitos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el comercio ambulatorio es un tema que tiene fines lícitos, ¿no? Venden desayunos, por decir, ¿no? Pero los medios son ilícitos ya que no tienen un permiso tal vez municipal. Algunos emprendedores sí son formales, ya obteniendo el permiso de la municipalidad, estando empadronado, ¿no? En su puesto de venta de desayunos, digamos, es un puesto que está pintadito, el color que indica la municipalidad, la persona tiene con un mandil, tiene ahí una hojita enmicada con la autorización de la municipalidad, entonces, y va cumpliendo todo lo correspondiente a la normativa de salubridad, por ejemplo, ¿no? Que se le pide. Entonces, ¿queda claro lo que sería la economía informal? Por favor, me confirman si todo está claro.
¿Todo claro en la economía, sobre la economía informal? Muy bien, muchas gracias ahí por las manitos. Igual en el chat, Alex, gracias por confirmar. Valeria, gracias, todo claro. Muy bien, Hernando de Soto, ¿no? Seguramente algunos hemos escuchado con él. Las elecciones anteriores fue un candidato presidencial. En estas elecciones últimas sí no se ha presentado. Él publicó el libro El otro sendero y el misterio del capital. Hernando de Soto sostiene que el problema no es la economía informal, sino el Estado. Que la economía informal es una respuesta popular espontánea y creativa ante la incapacidad estatal para satisfacer las aspiraciones más elementales de los pobres, cuando la legalidad es un privilegio al que solo se accede mediante el poder económico y político. Las actividades económicas informales pueden proporcionar ingresos básicos para aquellas personas que no pueden encontrar empleo en la economía formal. Entonces, acá un punto importante a considerar es de que el mercado laboral, ¿de acuerdo? Eh, ofrece, ¿no?, puestos de trabajo en una cantidad inferior a la oferta laboral de las personas, las familias que tienen profesionales o técnicos o personas que tienen conocimientos en alguna labor que quiere ofrecer ese trabajo. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos la cantidad de administradores que puede haber disponibles, ¿no?, que estén trabajando o no trabajando, esa cantidad es mayor que la cantidad de puestos de trabajo en el cual se necesita de administradores. Entonces, esa diferencia en que la cantidad de trabajos es inferior a la cantidad de trabajadores que quieran aplicar, ¿no?, nos genera esta situación de informalidad, ya que la diferencia, los que se quedan sin la posibilidad de acceder al trabajo, buscan satisfacer sus necesidades, ¿no?, primarias, ¿no? Teniendo alguna labor, ¿no? Satisfaciendo de alguna manera las necesidades, ¿no?, pero de manera informal. ¿Por qué menciono satisfaciendo las necesidades de manera informal? Porque entendamos que las necesidades, según vimos en la primera semana, pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Por ejemplo, menciónenme una necesidad primaria. Ahí en el chat o en el audio, ¿Qué? una necesidad primaria. ¿Les escucho? Vestimenta. Bueno, ok, vestimenta. Ahí también Dylan nos dice comida. Semira también nos dice la comida, la alimentación. Muy bien. Esa, por ejemplo, es una necesidad primaria. Entonces, empresas formales que pueden satisfacer esa necesidad, podemos ver, por ejemplo, Pardos Chicken, ¿no? O podemos ver un restaurante, el Chifa, que está acá frente a la puerta 3, ¿no? Que al final de nuestro consumo nos da una boleta de pago, por ejemplo. O sea, son alternativas formales. Un kiosco, ¿no? Que nos ofrece la comida, pero como les dije, esta persona está empadronada en la municipalidad, tiene una autorización y nos ofrece cumpliendo las normativas de salubridad del desayuno. Pero también vamos a encontrar personas que simplemente, no sé si a ustedes les ha pasado a la salida de las clases, cuando termina, personas que van ofreciendo alimentos en unos tuppers, por ejemplo. ¿Ok? ¿Ellos tendrán permiso municipal? ¿Qué opinan? ¿Tendrán el permiso municipal? ¿Tendrán autorización para vender esa comida? Porque en tuppers lo tienen en la vereda, en la calle, van ofreciéndonos y nos van jalando. Muy bien, Valeria, no. ¿Correcto? Muy bien, Alex, no. Ellos seguramente son personas que se han visto obligadas ante la necesidad de ofrecer ese servicio de manera informal. No realizan ningún pago, no están empadronados, no tienen ninguna autorización, pero realizan ese servicio. Muy bien, Alex, mira, gracias por sus respuestas ahí, Valeria. No, entonces. Entonces, fíjense cómo nace la economía informal. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar entonces. Muy bien. Y acá
vemos el sector informal, ¿no? El sector informal más el empleo informal nos genera lo que es la economía informal. Entonces, ¿qué es el sector informal? Llamada también informalidad productiva. Está conformado por las unidades productivas no constituidas en sociedad, o sea, hogares que se convierten en unidades productivas, que no están registrados en la administración tributaria, en SUNAT. Para el caso de las unidades productivas del sector primario, ¿no? Que son las extractivas, no constituidas en sociedad, se considera que todas pertenecen al sector informal. Las unidades productivas del sector informal son dinámicas, facilitando el movimiento hacia nuevos escenarios económicos, nuevos negocios y mercados. Entonces, este es el sector informal. Este sector informal, entonces, sin embargo, genera problemas, ¿no? Y porque tiene estas características que vemos en la pantalla, que incluyen bajos salarios, falta de protección legal, no proporcionar a sus trabajadores seguridad social, falta de acceso al crédito, ¿no? Entonces, Hernando de Soto, a quien mencionábamos antes, señala que este sector informal está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también implica no contar con la protección y los servicios que el Estado puede ofrecer. Entonces, por ejemplo, ¿no? En este sector informal, ¿los trabajadores tendrán beneficios sociales? ¿Qué opinan? Por ejemplo, vacaciones, gratificación, CTS, salud, día pagado si está con descanso médico. ¿Tendrá todos estos beneficios el trabajador informal? ¿Qué opina? Tengo 39 alumnos conectados. Mi pregunta es clara. ¿Los trabajadores informales tendrán beneficios sociales como vacaciones? Muy bien, ahí Alex, gracias por su respuesta. Valeria, Diego, no, correcto, no, no. Entonces, además de tener bajos salarios, no tener acceso al crédito, entonces no tienen beneficios sociales. Si es que alguno de ellos desea, por ejemplo, acercarse al banco a pedir un préstamo para la educación de sus hijos, el banco le dirá, ok, la vamos a prestar siempre y cuando nos presente sus boletas de pago. No, no tengo. ¿Y usted, este, qué ingresos tiene? Bueno, yo percibo al mes un promedio de tal, pero ¿tienes modo de sustentar esos ingresos? ¿Tiene boletas de pago, facturas, por ser? No. Entonces no le dan el préstamo. Entonces, esa es otra característica negativa, ¿no? Que genera el sector informal. Muy bien, hasta este punto todo claro. Gracias, Sebastián. Gracias también ahí a la respuesta a Rodrigo, Paolo, Semira. Gracias, gracias. Muy bien. ¿Todo claro entonces hasta este punto? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Gracias por los deditos ahí, los pulgares arriba. Muy bien. Vamos a continuar. Las unidades de producción del sector informal presentan los rasgos característicos de las empresas de hogares. El activo fijo y otros valores no pertenecen a la empresa en sí, sino a sus propietarios. Las unidades como tales no pueden efectuar transacciones o celebrar contratos con otras unidades, ni contraer obligaciones en su propio nombre. Los propietarios tienen que reunir los fondos necesarios por su cuenta y riesgo y deben responder personalmente de manera ilimitada de todas las deudas o obligaciones que hayan contraído en el proceso de producción. Entonces, evidentemente, ante esta situación que les mencioné, que la cantidad de puestos de trabajo disponibles es menor a la cantidad de profesionales que quieran aplicar a ese puesto de trabajo, entonces, obviamente, las personas, las familias, no tienen más que de comenzar a desarrollar estas actividades de manera informal, ¿no? Y poniendo tal vez la inversión que puedan tener en abrir un pequeño negocio, comprar cositas, revender, ¿no? Entonces, es parte del sector informal.
Muy bien, existen algunos criterios para determinar el sector informal. El INEI, o Instituto Nacional de Estadística e Informática, menciona que existen tres criterios para identificar al sector informal. Algunos de ellos no son discriminatorios, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Por ejemplo, el primero, son informales las unidades productivas que no alcanzan el tamaño establecido como umbral, generalmente 5 trabajadores. Entonces, les hago yo la pregunta. Eh, ¿Una empresa de 3 trabajadores será formal o informal? ¿O depende? Depende. Depende, muy bien, depende. ¿No? Entonces, podemos tener, ¿no? En este punto 2, por ejemplo, el siguiente criterio. Serán informales las unidades productivas que no cumplan con la normativa legal en vigor para ejercer su actividad. Por ejemplo, registro en la SUNAT, o el General RUC, ¿no? El registro en la Administración Tributaria, o licencia municipal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, muy buena la respuesta del compañero, depende, ¿no? Porque puede ser que una empresa pequeña, porque cuando veíamos empresas, por ejemplo, una SAC, yo lo puedo abrir de manera individual. ¿Qué opinan? Una SAC, una sociedad anónima cerrada. Eso lo hemos visto en semanas anteriores. ¿Lo puedo abrir de manera individual? ¿Lo puedo constituir yo solo? ¿Qué opinan? Tengo 41 alumnos conectados, alguna respuesta. La sociedad anónima cerrada, SAC. ¿Se puede constituir con una sola persona? ¿Lo puedo hacer yo solo? Gracias, Dylan. No. ¿Lo puedo constituir con mi hermano? ¿Qué opinan? Gracias, Luana. No, dije por la primera pregunta. Ahora la segunda. Alex, entiendo su respuesta es a la primera pregunta. Muy bien. Dylan a la segunda respuesta y Alex, o perdón, Paolo a la segunda, Semira a la segunda, dicen que sí. Sí se puede constituir con el hermano. Sí, 2 personas pueden hacer una SAC y puede ser el hermano. ¿De acuerdo? Entonces, eh, abrimos una SAC y tenemos nosotros los dos y un trabajador más. Generamos nuestro RUC, generamos factura. Entonces, no somos informales, ¿no? Somos una empresa formal. Cumplimos con toda la normativa y solo somos 3. Así como también puede haber casos de empresas en las cuales tienen, pues, no sé, 30 trabajadores, pero ninguno está en planilla, no hay contratos laborales. Entonces el tamaño por sí solo no discrimina para decir si está en el sector informal o no. ¿De acuerdo? El segundo sí. El segundo sí, que cumplan con la normativa legal para ejercer su actividad, es así discriminatoria. Si no cumple con la normativa, es ilegal. Es informal, perdón, es informal. ¿Bien? El tercero también es parecido al primero, ¿no? Considera el tamaño de la unidad productiva y el cumplimiento de la normatividad en función de la disponibilidad de información o las ramas de actividad. Entonces, es así, también igual que la primera, porque, por ejemplo, la empresa que le digo que ha constituido con mi hermano, somos 3 trabajadores, somos una microempresa, ¿no? ¿Cómo se discrimina el tamaño de la empresa? ¿Recuerdan? En semanas anteriores hemos visto teníamos una constante, ¿no? Un valor que era conocido como la UIT. ¿Qué significa la UIT? Unidad Impositiva Tributaria. Muy bien, muy bien. Voy tomando nota de las muy buenas participaciones, ¿no? En este caso, eh, es nuestro compañero Sebastián, que nos da una respuesta correcta. Sebastián, muy bien. También tenemos lo que sería un valor para esta unidad impositiva tributaria que va cambiando de manera anual, ¿no? ¿Cuál es el valor actual de este año, 2026, de la UIT? Lo hemos visto en semanas anteriores. ¿Cuál cinco será el mil valor de quinientos la UIT? ¿Perdón? 5.500. Muy bien, gracias. Gracias. Entonces, vamos teniendo y saber que el valor de la UIT va cambiando, ¿no? De manera anual. Entonces, también a Rodrigo, felicitaciones, buena respuesta. Muy bien. Esta UIT, en base a esta UIT, podemos nosotros discriminar
el tamaño de las empresas, ¿no? De microempresas, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa. Entonces, una empresa micro no es informal, ¿no? Mientras esté constituida y cumpla la normativa. Así como también podemos tener una no micro, ya de repente una pequeña empresa o mediana empresa, pero que puede ser informal. Entonces, este tercer punto, el tamaño, no discrimina, pero el primero y el tercero sí nos da indicios, ¿sí? Sí nos da algún indicio. El segundo es el que sí, de todas maneras, nos discrimina si la empresa es informal o no. Muy bien, entonces, todo claro con este punto, por favor, me confirman ahí en el chat o el audio, todo claro. Gracias ahí por los pulgares levantados. Gracias por sus respuestas ahí. Gracias, Alex. Muy bien. Entonces, en cuanto a empleo informal, ¿sí? El empleo informal, llamado también informalidad laboral, y según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, son las relaciones laborales, ¿sí? Son las relaciones laborales que no están sometidas a las regulaciones laborales de un país. Esta situación no permite a los trabajadores obtener los beneficios estipulados por ley, como por ejemplo el acceso a la seguridad social pagado por el empleador, vacaciones pagadas, licencia por enfermedad, todo esto que mencionamos antes, ¿no? Son empleos ocasionales o empleos de corta duración. El empleador es una empresa no constituida en sociedad o una persona miembro de un hogar, ¿no? Donde el lugar de trabajo del asalariado informal se encuentra fuera de los locales de la empresa del empleador, o empleos a los cuales el reglamento laboral no se aplica, no se hace cumplir o no se hace respetar por otro motivo. El empleo informal comprende a los que se generan en empresas del sector formal, también como en empresas del sector informal o en hogares, durante un periodo de referencia determinado. ¿Sí? Eh, la OIT incluye dentro de la informalidad laboral a los empresarios individuales de unidades informales, los trabajadores familiares no remunerados, cualquiera sea la situación, formal o informal, los asalariados cuya relación de derecho o de hecho no está sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo. Los trabajadores domésticos no remunerados. La informalidad laboral puede existir en el ámbito empresarial privado, también en el sector público y en el trabajo del hogar, que son segmentos de la tarea ocupada, las cuales están sujetas a reglas laborales que deben ser cumplidas. ¿Sí? Entonces, cuando mencionamos que informal puede estar tanto en el sector formal como en el sector informal. Acá un buen ejemplo es justamente el que vemos en pantalla, el del sector transporte. ¿Sector transporte será un sector formal o informal? ¿Qué opina? El sector transporte. Depende. Depende si cumplen las normativas, ¿no? Entonces, Por ejemplo, si sí están tenemos, registrados en la ATU o son informales, que son los que más vemos. muy bien, Rodrigo, muy bien, ¿sí? Entonces, obviamente, estamos hablando de un sector, por ejemplo, que puede ser formal, como el de transporte, que cumple con todo lo que ha indicado el compañero. Pero si de pronto tenemos una unidad pirata, entonces el sector es formal, pero esa unidad pirata genera un empleo informal. El chofer, el cobrador de esa unidad pirata no van a tener seguramente ningún permiso, regulación, tampoco podrán tener acceso por ejemplo, apoyo legal si en algún momento lo necesitan, ¿no? Imagínense, ocurre un choque, lo chocan al pirata. El pirata podrá decir, no, no es mi responsabilidad. Lo primero que le ha pedido la autoridad es decir, su permiso para hacer el transporte público. No, no tengo. Ya está, pierde. ¿Eh? También, obviamente, ¿no? El empleo informal viene considerado por el empleo en el sector informal, ¿no?
¿no? Entonces, evidentemente, los ambulantes es un ejemplo, ¿no? Que ponen simplemente pues una telita en el piso, sus productos y ofrecen ahí sin ningún permiso, regulación, sin el pago de ninguna autorización, ¿no? Municipal ni nada de eso. Entonces, ese es el empleo informal. Muy bien, así como vemos en la imagen, al 2024, ¿no? Estamos en un 70,9 de informalidad. O sea, los empleos informales, ¿sí? ¿No? Han llegado a un nivel superior al 70% en los últimos años y se va manteniendo, ¿no? 2023, 71,1, 2024, 70,9 son más o menos los números que nos dan indicios de que estamos con una informalidad mayor al 70%. ¿Dónde será más fuerte la informalidad? ¿En la zona urbana o rural? ¿Qué opinan? A ver, rural, en la porque zona rural. no hay apoyo, o bueno, hay mucho, bueno, hay pocos centros de apoyo en esas zonas. Muy bien, Rodrigo. Correcto. En el sector rural, la informalidad llega a niveles cercanos al 95%. ¿Bien? Mientras que en el sector urbano están superando el 65%. ¿Bien? Entonces, obviamente, en el sector rural existe mayor oportunidad, pero igual los números en el sector urbano son bastante altos, ¿no? Bastante altos. Y esta informalidad, ¿dónde se refleja? Por ejemplo, ¿no? Les pregunto a ustedes. eh, Recuerden cuando nosotros veíamos lo que eran los salarios. Eh, ¿Cómo se llaman los salarios de las personas que son dependientes, que están en la planilla de una organización? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el salario del dependiente? Tengo 39 alumnos conectados. ¿Cómo se llama el salario del dependiente, el que tiene contrato en la empresa? Importante ir revisando nuestros materiales, cada clase atenderla. ¿Sí? Mencionamos que se llamaba sueldo. Ahí le estoy dejando en el chat, ¿no? Y además también el dato que le dábamos, gracias, Emira, que estas personas pagan el impuesto de renta de quinta categoría. ¿Cómo se llama el salario de los independientes? ¿Cómo se llama el salario de los independientes? Los honorarios, Honorario, muy bien, honorario. ¿Y qué tipo de impuesto paga? Muy bien, era el aparte, 30, honorario. Sí, lo escucho, lo escucho. es lo que el impuesto a la renta. Muy bien, Sebastián, el impuesto a la renta de cuarta categoría, ¿de acuerdo? Presentan, o sea, a la presentación del recibo por honorario, ¿no? Por eso el salario del independiente se llama honorario y paga el impuesto de renta de cuarta categoría. Pregunto yo, ¿cuál de los dos son formales? ¿Cuál de los dos es formal? ¿Alguna idea? Tengo 39 alumnos conectados. ¿Cuál de los dos? ¿El dependiente o el independiente? ¿El que está en planilla en la empresa o el independiente? ¿Cuál es formal? O ambos. El formal, el independiente, me dice Alex.
No necesariamente es el único. ¿Por qué depende, Paolo se mira? ¿Por qué depende? A ver, los escucho. Paolo se mira. ¿Por qué depende? Para entender el racional de la respuesta, Paolo se mira. ¿Por qué depende? Si me ayudan, por favor, con la respuesta. Ayúdame a que la clase sea fluida, por favor. ¿Por qué depende? Eso tiene que ver por el pago de impuestos. Tiene que ver con el pago de impuestos. Ambos pagan impuestos. Ojo que no estamos hablando de privado y público, ¿ah? Ese es el siguiente punto que vamos a hablar, ¿sí? Pero muy bien lo que nos pone Camila, el sector privado se da también la informalidad, sí, correcto, pero no estamos hablando de... Ahorita estamos hablando de el dependiente que paga quinta categoría y el independiente que paga cuarta categoría. Ambos, como indica Sebastián, son formales. Son formales porque están pagando sus impuestos. Y al pagar impuestos a la renta por el servicio que brindan es formal. ¿De acuerdo? Los dos, o sea, no es que solo el dependiente, algunos podrían tener la mala idea de que solo el dependiente, el que está con contrato es formal, no. El que también tiene seguramente otro tipo de contrato, de locación de servicios, por ejemplo, como independiente, también es formal. ¿Bien? Y como bien indica Camila, no tiene que ver con el sector privado o público. En ambos sectores vamos a ver formales e informales. Pero en el caso de dependientes e independientes, sí, 100% de ellos son formales porque pagan sus impuestos. ¿Sí? ¿Queda claro, por favor? ¿Queda claro? Tengo 39 alumnos conectados. ¿Todo claro? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Gracias, Alex. Gracias ahí a los deditos, los pulgares arriba. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son las causas del empleo informal? ¿Cuáles serán las causas del empleo informal? Entonces, atentos, por favor. En primer lugar, eh, hay un insuficiente crecimiento en relación a las necesidades de la fuerza laboral. Como bien les había indicado, ¿no? Los puestos de trabajo ofrecidos son en menor cantidad que la cantidad de personas que quieran aplicar a esos puestos de trabajo teniendo el perfil. Entonces, insuficiente crecimiento en relación a las necesidades de la fuerza laboral. Esta es una característica de los países en vías de desarrollo al transitar hacia la modernidad. El sector moderno de la economía capitalista no puede absorber el crecimiento de la mano de obra generada en el mercado de trabajo, que no tiene otra salida que el autoempleo y ahí viene la informalidad. Esa es la primera causa. Segunda causa es el excesivo o la excesiva rigidez normativa que solo permiten participar formalmente en la economía a una pequeña élite. El derecho impone reglas que exceden el marco normativo socialmente aceptado. No ampara las expectativas, tampoco los deseos ni preferencias de quien no puede cumplir tales reglas y el Estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente. De acuerdo con el informe de competitividad global del Foro Económico Mundial, la rigidez laboral es la segunda barrera más alta para hacer negocios en el Perú y que nos resta competitividad. Considera que las prácticas de contratación y despido de los empleados, así como el régimen de impuestos, reducen el incentivo para generar empleos formales. Entonces hay una excesiva normativa, ¿no? Eh, ¿Cuáles serán los pasos si uno desea constituir una empresa? ¿Alguno tiene alguna idea? ¿Cuál es el trámite si queremos constituir una SAC, por ejemplo? Si no tienen idea,
Coméntemelo para ayudarlos. Por ejemplo, se podría reservar el nombre. Muy bien, muy bien. ¿No? Reservar el nombre, tener un objeto social. Con todo eso nos acercamos a una notaría, como les estoy poniendo ahí en el chat. De la notaría, seguramente lo que tenemos que hacer ya una vez constituida la empresa, y generar el RUC en SUNAT, generar el registro público en SUNARP, ¿de acuerdo? Entonces, hay todo un trámite que realizar. Entonces, en ese segundo punto, ese trámite tal vez burocrático es el que, y hay que hacer pagos, ¿no? Para cada uno de estos trámites. Entonces, obviamente son los puntos que generan la dificultad. Ante esto, lo que hace el gobierno, por ejemplo, tiene centros MAC, ¿no? Por acá cerca a la universidad, en la Colonial, está el Mall Plaza Ventura Colonial, donde tienen unos centros MAC, por ejemplo, donde ahí tienen un agente produce que nos ayuda, lo que se hace en la notaría, ¿no? El objeto social, se hace el documento y él nos da un listado de notarías con un costo ya bastante bajo. Nos dice, elija la notaría, yo voy a hacer el trámite con esa notaría, nos ayuda con el trámite y simplemente nos acercamos a la notaría a firmar. Y luego de eso ya se hace el trámite en la SUNAT, en SUNAR, y volvemos a la notaría que nos entregue nuestro RUC y nos entregue nuestro testimonio ya o el registro público en SUNAR. Entonces, se trata de generar una agilidad en estos procesos, ¿sí? Pero no es el único tema en la rigidez normativa, ¿no? También está el tema de pagar los impuestos, ¿no? Las empresas seguramente prefieren no pagar impuestos, las empresas no prefieren pagar tal vez los beneficios sociales de sus trabajadores, ¿no? Entonces se encarece. Por ejemplo, ¿cuál es el salario mínimo vital? ¿Cuál es el salario mínimo actual? ¿En cuántos soles está actualmente? El salario mínimo. ¿En mil ciento cuánto está? treinta 1130, ¿sí? 1130. Los formales, ¿todos cumplirán con ese mínimo de 1130? Los formales, ¿qué opinan? ¿Irán con ese mínimo de 1130? Los formales. Sí, todos los formales sí. Los informales, gracias Sebastián. Los informales, No, no. Gracias Paolo, Sebastián, se mira también el chat. Los informales no. Y ahí viene el problema, ¿no? Que mencionamos al inicio, sueldos bajos, reciben pues 700 soles, 800 soles. Ojo que acá también están las trabajadoras del hogar, que según ley deben ganar el sueldo mínimo, deben tener vacaciones, deben tener gratificación. Si no, son parte de este mercado informal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el tercer motivo, el tercer motivo, ¿sí? Es los costos, ¿no? Cuando los costos de circunscribirse al mercado legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que conlleva. Entonces, ese es el caso, ¿no? Muchas empresas consideran que el beneficio obtenido, ¿no? Es menor al costo, ¿no? El costo es mayor, entonces no lo hacen. ¿Y qué beneficios puede tener una empresa? ¿Alguna idea? ¿Qué beneficios puede tener una empresa? Al igual que la persona que se acerca al banco a pedir un préstamo personal, la empresa también puede acercarse al banco a pedir un préstamo corporativo. Y la gente del banco le dirá, señor, muy bien, sí le hago de préstamo siempre y cuando nos presente sus facturas para saber las ventas que usted tiene. No, no, no emito facturas. Boletas, tampoco. ¿Tiene RUC? No. Entonces, ¿me darán el préstamo? Definitivamente no.
Entonces no podemos tener acceso al préstamo. Ese es uno de los beneficios, por ejemplo, ¿no? Entonces empresas que son informales, por ejemplo, no pueden comprar máquinas, equipos, nueva tecnología porque no tienen el dinero, no tienen el préstamo del banco para poder acceder a ese crecimiento. Por lo cual, como vamos a ver más adelante, los informales son improductivos, los informales son ineficientes, ¿no? Por ejemplo, un solo formal puede tener una gran participación en el PBI, mientras que miles de informales tienen muy poquita participación porque son ineficientes. Correcto, Sebastián, la mayor credibilidad también. Muy bien, entonces, esas son las causas entonces del empleo informal. Y justamente acá tenemos algunos costos y beneficios de la formalidad, ¿no? Costos, por ejemplo, de la formalidad. Largos y complejos costos de inscripción y registro, como mencionamos, en la notaría, en SUNAT, en SUNAT. Mantenerse en estos registros, pagar impuestos, cumplir beneficios sociales y laborales de nuestros trabajadores, manejo ambiental, temas de salubridad, genera costos, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles son los beneficios? El respaldo en los procesos judiciales, por ejemplo. Un informal no podría. El informal, ¿qué podría decir? Mi proveedor no me está cumpliendo en entregarme el insumo por el pago que le he realizado. Pero ¿y dónde está su contrato, señor? ¿Cuál es su RUC? No tengo. O el cliente no me está pagando por el servicio que le he brindado. ¿Cuál es el contrato que tiene? No tengo. Tampoco protección policial frente al abuso y el crimen, acceso al crédito que mencionamos, ¿no? Expansión de mercados internacionales. También en la informalidad nos vemos muchas veces para seguir ahí trabajando, pagar sobornos, ¿no? O a veces esas multas. Entonces, sí hay hay un beneficio de ser formales, ya no tenemos necesidad de pagar sobornos ni multas. Los beneficios se reducen cuando los servicios públicos no son de gran calidad, ¿no? Entonces también ese punto es importante. ¿Hasta ahí todo claro, por favor? ¿Alguna duda, alguna consulta? Hasta este punto todo claro, o alguna duda, consulta. Tengo 40 alumnos conectados. ¿Todo claro? Si está todo claro, regálenme todo claro ahí en el chat. Gracias por los pulgares arriba. Gracias, Valeria. Gracias, Alex. Todo claro. Muy bien. Gracias, Paolo. Muy bien. Productividad y estructura productiva informal, ¿no? Entonces, en los últimos años, la participación de la economía informal en el PBI se ha ido manteniendo sobre el 17%, ¿no? En algún caso se ha llegado hasta un 20%, en 2023 estaba en 18,3%. El INEI subraya que tanto en el año 2020 como en 2021 el sector informal produce un poco menos de la quinta parte del PBI nominal, lo que evidencia su baja productividad respecto al sector formal. Como les decía, del PBI total, por ejemplo, en 2023 solo el 18,3% es generado por el sector informal. Los formales, a pesar de ser poquitos, solo un 30%, generan el 81,7% del PBI, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a empleos, los formales son más o menos un 43,5% y el sector informal 56,5%. El INEI calculó que la informal disminuye, ¿no?, del año 2022 hacia el 2023, poquitos puntos porcentuales. Esta cantidad del sector informal genera, entonces, como mencionamos, 18,3% del PIB para el año 2023. ¿Bien? Informalidad y eficiencia económica. La informalidad genera ineficiencia económica por las siguientes razones. La economía informal utiliza y congestiona la infraestructura y servicios públicos, aunque deficientes, sin contribuir al fisco. Los informales no dejan de usar hospitales, ¿no?, nuestro transporte público, universidades nacionales, no dejan de hacerlo.
En algunos sectores generan externalidades negativas que no son compensadas con la tributación. Un ejemplo es la contaminación ambiental producida por la minería informal, por ejemplo. Asimismo, desincentivos para invertir en capital físico e innovación tecnológica, lo que no permite incrementar la productividad y limita el crecimiento económico. Muy bien, con respecto a informalidad y tributación, eh, lo que puedo mencionarles es que los altos niveles de informalidad atentan contra el necesario cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes, no permitiendo el aumento de la presión tributaria, disminuyendo los recursos disponibles y distorsionando los efectos de la tributación sobre la equidad distributiva. Entonces, se tiene que disminuir la desigualdad. Ante la gravedad manifiesta del problema de la informalidad, los países han venido implementando regímenes simplificados de tributación como una herramienta para atender tanto las necesidades de formalización de los pequeños contribuyentes como para combatir el elevado nivel de incumplimiento tributario que se advierte entre los mismos, ¿no? Entonces, obviamente hay una relación, una correlación entre la informalidad y la tributación. Los informales no tributan, no pagan impuestos, pero como ya mencionamos, sí disfrutan de los servicios públicos, ¿no? Entonces, ¿todo claro, por favor, con el tema? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Pues, si no tenemos consultas, gracias Alex, se mira, todo claro entonces. Vamos a pasar a resolver la pregunta, así, nuestra pregunta. ¿Algún voluntario con la pregunta número uno? ¿Voluntaria con la pregunta número uno? ¿Algún voluntario, voluntaria la pregunta número uno? Tengo 39 alumnos conectados. A ver, la pregunta uno dice, la informalidad en el Perú se caracteriza por ser un fenómeno estructural y persistente que afecta a más del 70% de la población ocupada. Se manifiesta principalmente en micro y pequeñas empresas, comercio ambulatorio y actividades de baja productividad. Los trabajadores informales suelen carecer de contrato laboral, seguridad social, acceso a pensiones y protección en salud. Este fenómeno está asociado a la baja calificación educativa, a la excesiva burocracia y costos de formalización, y a la escasa fiscalización efectiva. Como resultado, genera baja productividad, limitada recaudación tributaria y un círculo de pobreza y vulnerabilidad social, que constituye uno de los principales retos para el desarrollo económico y social del país. La informalidad laboral en el Perú se caracteriza principalmente por, y ahí vienen las alternativas: A, ausencia de registro legal y protección laboral; B, contratos estables y con beneficios sociales; C, altos niveles de sindicalización; D, predominio en el sector público; E, alta recaudación tributaria. ¿Cuál será la respuesta? Muy bien, Alex, se mira. Aplausos ahí virtuales para los compañeros. A, la respuesta es A. Aplausos virtuales ahí, por favor. Muy bien. Muy bien. Entonces, gracias ahí a los compañeros que han contestado. Muy bien, la pregunta 2. ¿Algún voluntario o voluntaria? La mayoría de trabajadores y microempresas operan con bajo capital humano y tecnológico, lo que limita su capacidad de generar ingresos suficientes para asumir los costos de la formalidad. Al mismo tiempo, el sistema peruano presenta trámites burocráticos complejos, cargas tributarias elevadas y regulaciones laborales rígidas que actúan como barreras de entrada al sector formal. Esta combinación genera un círculo vicioso
La baja productividad no permite cubrir los costos de la formalidad y los altos costos de formalizarse desincentiva la transición, perpetuando la informalidad. Un factor estructural que explica la persistencia de la informalidad en Perú es, entonces, tenemos la alternativa: alto grado de industrialización; B, simplificación total de trámites empresariales; C, abundancia de crédito barato; D, rigidez del mercado laboral y burocracia; E, masiva presencia de multinacionales. ¿Cuál será su respuesta? Muy bien, Alex. Paolo, la respuesta es la D. Muy bien. La rigidez del mercado laboral y la burocracia, ¿no? Muchas veces se tienen requisitos engorrosos, trámites largos y costosos, y eso desalienta la formalización. A veces el mercado laboral es rígido porque no contrata personas que acrediten cierta capacitación. Entonces, respuesta D. Bien, la respuesta es la D. Muy bien. Vamos con la pregunta 3. En un contexto de depresión económica en Estados Unidos, el economista que propuso que el Estado debía intervenir en el mercado a través de políticas, dando un marco jurídico como base de estabilidad para las actividades económicas y también en algunos casos con intervención de organismos reguladores para corregir las fallas de mercado que algunas veces se dan y el Estado debe mitigar los efectos del mismo. ¿Quién será? Esto lo hemos visto desde la semana 1. ¿Quién será el economista? Porque recuerda que cuando veíamos la evolución de la economía, había un grupo, ¿no? Era el Keynesismo, ¿no? De John Maynard Keynes. Muy bien, ahí la respuesta de Paolo, de Sebastián, de Semira, de Alex, ¿sí? Entonces, muy bien, John Maynard Keynes. La respuesta es la B. Muy bien, entonces, ahí les voy facilitando para que puedan practicar las claves del resto de ejercicios, ¿sí? Del resto de ejercicios. La idea es que puedan ustedes intentar practicar, hacerlo, resolverlo como lo estamos haciendo, y luego revisar las soluciones, ¿no? Luego revisar las soluciones, ¿bien? De tal manera que podamos practicar, de tal manera que podamos tener, obviamente, pues, sustento de que estamos conociendo, aprendiendo los temas. Muy bien, entonces hoy día hemos visto un tema importante, ¿no? Entendiendo que hay dos males endémicos que aquejan a nuestro país: el de la corrupción y el de la informalidad, ¿no? Entonces aprovechen esta clase para conversar con sus papás, ¿no? De ir evaluando qué alternativa es la mejor, por ejemplo, en las elecciones del domingo, ¿no? Ante estos males endémicos, ¿quién nos propone seguir en corrupción o seguir con este tema que hemos visto hoy del informales? Muy bien, un fuerte abrazo para ustedes y nos estamos viendo el próximo viernes. Que tengan una excelente semana. Un placer haber estado reunido con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias.